Se trata de Ariel Korenberg, es economista, director del Centro de Estudios de la Productividad, coordinador del proyecto Artlandsmasland. Escribió sobre vaca muerta, PBI, tasas chinas, corrupción, economía y también de fútbol. Y quiero decir algo, viene de dar clases y hablando de desarrollo económico. Diste clases sobre desarrollo económico. De crecimiento económico. De crecimiento económico. Claro. Pero o bueno, sea que es ciencia ficción para Argentina. Para Argentina es ciencia ficción. O libros de historia, ¿no? Porque hace o libros de historia. ¿Cuánto hace que Argentina no crece? Desde 2011. Hoy tenemos, es mucho para un país, ¿no? Hoy tenemos el PBI per cápita más o menos próximo al del 2011, el mismo. Hemos hecho un serrucho, un año crece, digamos, un año de tasas positivas, otro año de tasas negativas. Y si querés llorar como un tango, digamos, estamos apenas 5% más que el PBI del año 74, en términos reales, ¿no? Claro. De volumen físico, por habitante. La verdad que Argentina está estancada hace muchísimas décadas. Ariel, si yo soy alumno tuyo, levanto la mano en tu clase y te digo, profe, ¿cómo define el modelo económico que tiene la Argentina hoy en día? ¿Es capitalismo? ¿Es capitalismo prendario? Porque hoy Cristina dijo, entre otras cosas, que el capitalismo más exitoso es el de China. Bueno, sin discutir, digamos, como se hizo en el pasado, digamos, de que hay varios tipos de capitalismo, citando un gran libro de Michel Albert, yo te diría que Argentina, como decía el papá de Federico Sturzenegger, Adolfo Sturzenegger, no soy original en esto, es un socialismo sin plan y capitalismo sin mercado, ni fu ni fa. Argentina es hoy un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Tal cual. O sea, no somos nada. Nada. Entonces, como está indefinido, no puede brindar certezas incluso hacia adentro de, por ejemplo, el Movimiento Nacional Justicialista, hacia dónde va la militancia, hacia dónde va el país, hacia dónde van las principales corporaciones que pujan por su renta, cuál es la dirección, hacia dónde vamos. Entonces, no está muy claro y el bandeo entre uno y otro, implica también al no peronismo, implica poner en dudas el mismo sistema institucional cada vez que hay una crisis económica. El ejemplo de China es un ejemplo que no sienta bien para analizar la economía argentina, porque Cristina dijo que el capitalismo se separó de lo ideológico. El mejor ejemplo es China, que recibe todas las mayores inversiones globales. Las inversiones van donde pueden hacer plata. Pero a ver, China tiene dos características más o menos económicas. Una, un gran mercado, un enorme mercado interno, que es lo que Argentina no tiene. Y otro, que tiene la macroeconomía ordenada, no tiene los déficits fiscales que acumula Argentina. Mirá, en principio no, pero bueno, yo no pondría de ejemplo a China, que tiene un tamaño de producto prácticamente equivalente o mayor al de Estados Unidos, aunque el PBI per cápita por habitante es menor, una trayectoria histórica totalmente diferente y un autoritarismo profundo, claro, que realmente con el cual no me quiero comparar. Pero no podés obviar que si vos querés desarrollar un modelo, en este caso capitalista, como dijo Cristina, que incorporó mucho trabajo, es mucho más fácil realizar cualquier reforma, hasta una reforma laboral, si querés, en una dictadura como es la de China, que hacerlo en un país con una democracia. Hacé acá las reformas que hizo Xi Jinping en China con los sindicatos, los movimientos sociales, todo, porque acá hay una democracia donde la libertad de expresión y la capacidad de protesta y de negociación está abierta. En China te meten en cana. Exactamente. Por lo tanto, digamos, esto ya supera la economía. Yo prefiero que sea dificultoso hacer las reformas que hay que hacer en una democracia, claro, donde se respeten los derechos individuales de la gente. En China no se respeta. Hoy hubo una novedad que a mí me pareció interesante. A lo mejor es una chicana, lo hablamos con Leandro, a mí no me queda muy claro. Pero es un proyecto de ley que presentaron diputados, la firmaron Gerardo Milman y José Luis Esper, entre otros diputados de distintos bloques. Viste que el gobierno está con la idea de gravar la renta inesperada. Dice, bueno, subieron los commodities, los precios internacionales, hay un sector que va a ganar más plata, entonces yo le voy a gravar más, le voy a sacar más impuestos porque ganó más plata. Entonces la oposición dice, bueno, si hay una renta inesperada, hay una recaudación inesperada. Entonces, si hay una recaudación, ustedes van a recaudar por encima de lo que presupuestaron para este año, devuélvanle esos impuestos a los contribuyentes. Bueno, alguna razón tiene, digamos, si hay renta inesperada, en otro momento no hubo renta y hubo pérdidas inesperadas. En eso coincido con el diagnóstico. Claro. Que nadie se hizo cargo, digamos, ni tampoco se debería hacer cargo, por lo tanto tampoco debería haber un impuesto cuando alguien gana por encima del promedio,
porque tiene que promediar toda la trayectoria anual productiva también, en términos de bancar el capital instalado y las inversiones, en función de las pérdidas posibles que pueda haber en la producción. Entonces acá lo primero y principal es que yo cuestiono que haya renta inesperada en este momento. Porque vos fíjate, a ver, el precio de la soja, por tomar una variable sintética muy simple, pero también muy importante, que explica prácticamente todo el complejo agroexportador que tiene Argentina, que explica el 70% de nuestras exportaciones, y es el principal generador de divisas que necesitan los argentinos para importar en la industria y en los servicios basados en conocimiento, para solventar el giro de utilidad y dividendo al exterior, que es cada vez menor, y para que los argentinos ahorren en dólares. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que no hay renta inesperada. A ver, el precio de la soja, ¿cuánto subió? Ok, estará rondando los $650 la tonelada. Sí. Y el precio del gas, y el precio del petróleo, y el precio de los insumos agropecuarios, el gas subió 6 veces, y los abonos, los fertilizantes. Abonos y fertilizantes. Es decir, no se toma en cuenta la variación completa de los términos de intercambio, se ve solo el numerador, aquello que beneficia, pero los costos también varían. Los costos salariales deben seguir la inflación. De no seguir, nadie va a laburar. Entonces, a ver, hay una inflación reprimida, subyacente, que ya, aun cuando es reprimida, supera el 60% anual. Y eso ya te pone un límite mínimo a partir de los cuales cualquier costo de actividad productiva, servicio basado en conocimiento, industria, servicios e incluido el sector agropecuario, que va en esos términos. Todos los salarios en este año deben aumentar no menos de lo que aumente la canasta de bienes y servicios. 1. 2. Estamos ante un shock internacional, más allá de que sea provocado por la guerra en Ucrania, de que en realidad arrastra los problemas de afrontar la pandemia en el mundo. Acá la inflación empezó antes de la guerra, ¿no? Digo, porque yo lo escucho a Martín Guzmán hablar de que por culpa de la guerra subieron los precios, inflación. La inflación del 6,7 de marzo no se la podés echar la culpa a la guerra que empezó al fin la última semana de febrero. Para nada, ¿no? pero incluso la suba de precio de commodities, que impacta positivamente en el precio de la soja, pero negativamente en el resto de los insumos, viene de antes, no viene de la guerra. Entonces, dejemos de diagnosticar erróneamente, no hay renta inesperada. Calculemos bien los costos de cada actividad productiva y te va a dar otra cosa. Te va a dar que las importaciones en dólares subieron, porque subió las importaciones de energía. Y los insumos del resto de las actividades productivas toman en cuenta también la suba de los combustibles a nivel de dólar en el mundo. Ahora vamos internamente. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del gasto que se están cerrando para no seguir emitiendo dinero para poder solventarlo? ¿Cuáles son? Ninguna. Por lo tanto, pero la inflación es imparable. La emisión es menor que el año pasado, ¿no? La emisión monetaria sí, pero eso significa que el gobierno se tiene que fondear en el mercado de capitales y ya tuvo problemas hace una semana. Daniel, no es solo la emisión primaria, claro, el dinero contante y sonante en hoy. Vos tenés una serie de deuda indexada que es peligrosísima, por la cual, para poder compensar toda la emisión primaria que haces para poder solventar el gasto, dado que no es rentable la actividad productiva pagando todos los impuestos que tiene Argentina, vos necesitas emitir el doble que la emisión primaria y el resto encajarlo con deuda indexada, que es el peligrosísimo antecedente del plan Bonex. Cuanto más deuda indexada haya, más emisión monetaria futura va a haber. Entonces, en realidad no es que emitís un peso, sino emitís el doble. ¿Dónde y recortás? lo estás guardando para mañana, indexándolo a la propia inflación. Es un sistema que paga intereses al dinero con más emisión de dinero. Es insostenible esto. Recién vos nos me decías fuera Sí. de aire, porque charlamos con Silvia Stam, periodista del Diario de la Nación, que Sí. nos contaba el problema previsional, que este proyecto de ley que presentó el cristianismo agravaría la situación del ANSES, porque cada vez le pedís más a una caja que está cada vez más flaca. Sin y vos duda. me decías, ojo, que ahí está gran parte del problema argentino. El problema macroeconómico argentino, donde impacta en el bienestar social, para mí es el sistema previsional. Vos tenés el mundo del trabajo, la vieja columna vertebral del peronismo, que ya no es columna, está quebrada. Hoy el trabajo registrado explica una proporción de menos del 50%
de todo el trabajo en Argentina. Gran parte del trabajo es informal. Ese es el centro de la cuestión, por el cual no hay aportes personales y contribuciones patronales que puedan financiar legítimamente el pago de ¿Y jubilaciones. cómo lo solucionás? Incentivando el empleo en blanco. Está bien, para eso volvemos acá al problema, reforma laboral. Exacto. Claro, la mala palabra que el gobierno no quiere escuchar. Y para hacer, Que digamos, incluso el para gobierno se ponernos más jacta, tristes... Digo, se jacta de Sí. decir, lo dijo Guzmán, lo dijo Sí. el presidente, cerramos con el Fondo Monetario Internacional sin hacer una reforma laboral. O sea, se jactan de que es un logro no hacer una reforma laboral. Bueno, al nuevo empleo hay que sacarlo de estas leyes corporativas que sobreviven de la década del 30 al presente. O el mundo cambió varias veces y Argentina sigue con leyes que dictan cuál es el mundo del trabajo en función de un proceso productivo que hoy no existe. ¿Cuál es el nuevo empleo, Ariel? El nuevo empleo, que sea el home working, el empleo de los servicios basados en conocimiento, por el cual han destruido prácticamente el tercer rubro de exportación con esta ley de servicios basados en conocimiento, que le han sacado todos los incentivos posibles a la generación de pymes en ese sector tan dinámico para, sobre todo, generar empleo joven y, en todo caso, pymes de jóvenes. Nos quejamos mucho de los ninis, pero les sacamos oportunidades productivas. Entonces, a ver, hay que generar empleo por todos lados. Acá tiene que haber un boom de empleo. La obsesión argentina debe ser generar empleo. ¿Por qué? No te digo tanto por el problema del empleo, que sin duda lo es, por la tasa de desempleo globalmente analizada es muy alta y la pobreza es muy alta por esa causa, porque no se genera empleo productivo, sino porque es la base que va a dar la solvencia del sistema jubilatorio y previsional, de ese nuevo empleo y del viejo. Si vos no tenés trabajadores, no tenés ingresos previsionales de aportes personales y contribuciones patronales que pueda bancar el sistema jubilatorio. Es decir, te lo resumo siendo súper sintético. Hoy las jubilaciones se pagan con emisión monetaria, no con recaudación de aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en blanco. Bueno, está claro esto. Eso es una pequeña proporción del financiamiento de las jubilaciones hoy. El resto, que es impuesto a la ganancia, se lo llevaron las provincias en una de estas negociaciones en la rosca parlamentaria en el pasado. No le queda prácticamente nada al sistema jubilatorio de reparto que implique ingresos legítimos para pagar mejores jubilaciones. Bueno, yo lo decía cuando presentábamos la entrevista con Silvia Stang, lo repasamos con Leandro el dato, un sistema de reparto solidario, como se llama nuestro régimen previsional, necesita para funcionar y ser sustentable 4 activos por un pasivo. Hoy tenés la relación, creo que es 1,25, 1,30. Prácticamente cada laburante activo banca un pasivo. Exacto. Y así es insostenible. Y es más grave todavía porque en eso no creo que se haya ajustado por la subdeclaración de ingresos. Vos tenés 35-40% de la fuerza de trabajo de empleo formal. Pero de ese empleo formal hay subdeclaración de ingresos por voluntad, no solo del empresario, sino del trabajador que lo pide para tener más salario de bolsillo. Entonces, guarda que el problema todavía es más grave. O sea, aún el trabajador en blanco gana por debajo de la mesa un porcentaje del total de su ingreso negro. Eso porque los salarios también están muy deprimidos. Es algo de lo que dijo Cristina Kirchner hoy. Bueno, a ver, vamos a los salarios deprimidos. Como Argentina nadie invierte, no se genera productividad, se pagan bajos salarios. La forma que tiene el sistema populista, peronista o no peronista, de compensar esos bajos salarios es congelar las tarifas y brindar un salario en tarifas de servicios públicos más o menos accesible a la gente con calidad de servicios públicos nula. O sea, repito, Argentina nadie invierte, por lo tanto no se pueden pagar mejores salarios. Es baja la productividad. Como es baja la productividad, la forma de compensarte es, te brindo bienes, si es que pueden, trato de brindarte control de precio a los bienes, alimentos y bebidas, generando escasez, por lo tanto tampoco accedes a esos bienes a los precios cuidados que te dice el gobierno, y tarifas congeladas, destruyendo el sistema energético y destruyendo la soberanía energética por la cual llegamos hoy a que necesitas más de 20.000 millones de dólares de importaciones de energía. Con los precios de la energía en esta situación particular, no solo de la guerra, sino heredado de la pandemia, que prácticamente ha multiplicado el precio del gas, del LPG, el gas que se puede importar,
prácticamente por 5 o por 6. Y el de Bolivia que nos quiere cuadruplicar el precio, con todo el gas que tenemos en Vaca Muerta. Claro. O sea, desincentivás la inversión, como desincentivás la inversión, generás baja productividad, no podés pagar los salarios que desearías pagar. Lo compensás controlando precios, generando escasez y destruyendo el sistema de servicios públicos con tarifas congeladas. Ese es el resumen. Ariel, la última y breve. Si me sale. Si te sale. Se habló mucho en los últimos tiempos de dolarización, Sí. otros hablaron, Lula propuso una moneda común para América Latina. Nosotros hemos fallado en eso, digamos, desde que se creó el Banco Central a la fecha, deberíamos haber tenido 13 presidentes del Banco Central, tuvimos 65. Significa que la política se metió siempre en la política monetaria que debería ser autónoma. Fallamos, a lo mejor necesitamos una moneda extranjera que nos regule. ¿Es posible? ¿La ves como posible? No es que eluda tu pregunta, pero me gustaría responderte algo colateral que en realidad es el fondo de la cuestión. Sí. De hecho, no hay Banco Central, porque la función del Banco Central es preservar el valor de la moneda y no lo logra, en el presente y en el pasado. Suplimos al Banco Central con la dolarización. O sea, la dolarización es el resultado de la sustitución imperfecta de las instituciones que Argentina no se da. Entre ellos un Banco Central independiente de las necesidades del Poder Ejecutivo. Punto. Entre ellas, organismos anticorrupción independientes de los auditados y de los corruptos. Entonces, como no hay, no confiamos en el sistema en general, no solo en el sistema económico, en el sistema político, incluso en el sistema electoral por esta discusión de la boleta única. Falta lo de la lista sábana. No confiamos en los legisladores que votamos. ¿Cómo vamos a confiar en la moneda? Si no solo hubo 65 presidentes de 1935 a la fecha, solo el primer presidente del Banco Central de 1935 terminó su mandato en tiempo y forma. Y tuvimos un ministro de Economía por año en los últimos 100 años. Entonces, la dolarización surge, tratando de explicar por qué esa propuesta tan extrema, como una propuesta de sustitución de las instituciones que Argentina debería tener y que tiene países tan disímiles y con crisis institucionales como Perú. Derrogaron 3 presidentes y el presidente del Banco Central se sigue sosteniendo. Chile, estallido de octubre, por poner una analogía similar, con profundidad de la revolución bolchevique y nadie tocó el Banco Central. Uruguay, Bolivia, o sea, presidentes de ideologías tan disímiles, incluso Brasil, que pasa de Bolsonaro a Lula o de Lula a Bolsonaro, y el presidente del Banco Central de Brasil, por ejemplo, en la época de Bolsonaro-Macri, le desmintió en la cara de que poner una moneda única, peso real, creo que la querían llamar, como ahora propone Lula, iba a ser relevante. ¿Sabés qué dijo el presidente del Banco Central de Brasil? En la cara de Bolsonaro le dijo irrelevante. ¿Lo echó? No lo pudo echar. Ariel, gracias por tu visita. Un gustazo. La próxima tenés que revolver un libro. Dale, cómo no. Me quedo pendiente.